Recuerdo que yo tenía muchas dudas, era un muchacho joven con muchas preocupaciones, con desafíos, pero sobre todas las cosas tenía dudas. Y ese día se lo cuento a mi papá y él estuvo conmigo hablando casi toda una noche, una madrugada. Sé que Dios estaba orando desde antes, ¿no? Pero ese día fue que yo reconozco como el día en que yo empecé a buscar a Dios de manera genuina. No solamente mi papá fue de gran bendición para mi vida, al presentarme el Evangelio y al acompañarme, sino también otras familias que empecé a conocer en la iglesia, la familia Chi y la familia Tagle. Con ellos pude aprender cómo entonces descubrir líderes, cómo desarrollarlos, cómo potenciarlos, cómo involucrarlos en el ministerio. Y entonces cuando pienso en todas estas familias que vinieron a mi vida, es lo que me ha ayudado para poder hacer hoy en día el trabajo que hago. Me convertí leyendo la Biblia en los años 80. Yo era maestro, sentí un interés marcado por estudiar, por leer la palabra de Dios. Me llevaron a un culto en la iglesia de la Víbora. Y así enlazamos con la iglesia bautista aquí en Alamar. Le debo mucho a mucha gente que han influido en nuestra vida, Leoncio Veguilla, el pastor Alberto González, que ha sido un padre para nosotros y para la familia y para la iglesia, y ha marcado mucho nuestras vidas. Y mis hijos eran adolescentes, Humberto y Arturo, en esa etapa, y Tony era muy pequeño. Tony se creció aquí, como dice, pisándole los zapatos a los hermanos en la iglesia. Les enseñamos que hay que ser fieles al Señor, que Dios merece lo mejor de nuestras vidas, y eso es lo que hemos tratado de hacer. De alguna manera hemos tratado de ser un ejemplo positivo en la vida de ellos. Recuerdo varias cosas muy específicas, muy específicas de ese momento, de su función de padre ahora en Cristo. Hay que ir para la iglesia, hoy es domingo. Eso no faltaba. Y toda la familia. Porque los cultos en Alamar eran por la tarde al principio. Y entonces me había acostumbrado ya a mi muñequito a las 10 de la mañana. Y cuando cambiaron el horario no quería ir. Pero no hubo en ningún momento se concibió la posibilidad de que te quedas en la casa. Simplemente se acabaron los muñequitos y tienes que adaptarte a ir a la iglesia. Y eso después formó parte de la vida y todavía lo es. Pero, por ejemplo, una cosa que yo sí recuerdo claramente, no había diferencia, nunca la ha habido, ¿no?, entre la iglesia y la casa. Es decir, no era que habían dos momentos como el domingo vamos a la iglesia y a partir del lunes entonces somos otra familia. En cualquier momento estaba llena la casa de hermanos. Casi todos los temas que siempre se han tratado tienen que ver con la iglesia. El trabajo en que papi estaba involucrado era la iglesia. Las visitas que venían eran misioneros, si no era pastor. Siempre estábamos, en cualquier momento, vamos a orar. Recuerdo que teníamos un cartel en la puerta que decía, no salgas sin orar, creo que lo hiciste tú, ¿no? Sí. Y no se podía salir de la casa sin orar, ese tipo de cosas. Y recuerdos personales que tengo desde muy pequeño, regalos en el cumpleaños, una Biblia ilustrada, que me ayudaron, por supuesto, a sumergirme en la palabra de Dios desde muy chiquito. Ese detalle que Tony cuenta de los cumpleaños, que el regalo fuera una Biblia, una dedicación escrita directamente por él, de tu papá, nunca te apartes de las escrituras, escudriña las escrituras, busca de Dios, sé fiel a Dios, como él estaba mencionando. Esas cosas fueron fundamentales para nosotros. Otra cosa que en lo personal, y yo creo que Tony también está mencionando eso en lo que está diciendo, muchos conocen la historia del pastor Humberto, nuestro papá, ¿no?, de su situación de salud. Una salud deteriorada y desechada por los médicos. Este hombre no sirve más para nada. Pero Dios haciendo la obra extraordinaria en su vida. Pero nosotros como familia, sabiendo todas sus limitaciones físicas y su extremo grado de enfermedad, y verlo en medio de los años de crisis más severas, perseverar en el Señor y en la obra, y salir con el dolor de pecho y avanzar y trabajar, eso también a nosotros nos dio fuerza y valor y fe. Y definitivamente, pues, habiendo nosotros también creído en Cristo, pues también hemos seguido los pasos de servir al Señor, por el llamado que Dios nos ha hecho, pero definitivamente también por un testimonio que Él nos dio como padre y como cabeza
de familia. Las disciplinas espirituales, tanto de papá como de mami también, eran constantes todo el tiempo. Sí, no era que abríamos la Biblia el domingo o el día del estudio bíblico. Yo tengo recuerdos claros de levantarme en la mañana para ir a la escuela y verlo orando. A veces, si me acostaba un poquito tarde, a las 11:30, pasaba al cuarto y miraba a veces su cuarto y me lo encontraba arrodillado, orando, o leyendo la Biblia. Entonces, ese tipo de cosas van impactando el corazón de uno. Realmente Dios existe, Jesús es real, porque mi papá tiene una relación con Él, mi mamá tiene una relación con Él. Esto que me están diciendo tiene sentido para ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fue lo que pasó conmigo. Estamos trabajando en la obra misionera, evangelizando. Dedicamos bastante tiempo al trabajo con el deporte. Tenemos un ministerio que trabaja con los niños y los jóvenes de la comunidad, que no precisamente están vinculados a la iglesia, sino que son de la calle, del barrio. Ya llevamos un año trabajando en este ministerio y usamos el deporte para compartir a Cristo y para predicar el Evangelio. Lo hacemos 4 veces a la semana en el terreno, más la célula que tenemos aquí en la iglesia. Poder compartir, poder conocer lo que la niñez y la juventud de hoy está experimentando, que si bien somos jóvenes todavía, las generaciones van cambiando y las situaciones son otras. Pues para nosotros está siendo bien interesante poder compartir y dar lo que nosotros recibimos primero. Somos los mismos en el domingo en la mañana que en el terreno. Sudamos igual que ellos y nos gusta el fútbol también, pero tenemos algo especial que comunicar. Y eso los identifica. Les cuesta mucho trabajo. Si los invitas al domingo en la mañana, lo más probable es que no vengan. Pero si los invitas al terreno a jugar fútbol, sí van a ir. Y ahí van a conocer de Jesucristo. Y conocer a todo el mundo y saber cómo les va en la escuela, quiénes son sus padres, saber los que están en otras religiones, los que tienen problemas en sus casas. Eso nos ha acercado a la comunidad. De alguna manera ha hecho que la iglesia Renacer sea relevante en lo que está sucediendo en el barrio. Ha sido una carrera difícil, pero con el gozo de Dios con nosotros, de la verdad del Evangelio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Y con Cristo es muchísimo mejor y sí se puede. Y Cristo es la solución para cualquier persona. Familias como estas, entregadas al ministerio cristiano de generación en generación, se repiten para la gloria de Dios en las más de 400 iglesias del territorio convencional y nos recuerdan el pasaje de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Ellos son discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo. Amar la cruz es vivir en obediencia a Jesús, consagrar cada centímetro de mí a la obra que un buen día me llamó, mi fiel Señor, servir a Dios. Que no habrá mayor dedicación que entregar mi alma, mente y corazón a su voluntad y eterna comisión. Yo viviré conociendo más de cerca a mi Señor, escuchando atentamente a su voz, transfiriendo vida a otros por amor. Predicaré con mi vida y con mi ejemplo enseñaré el carácter de mi Cristo, imitaré y tras sus huellas caminaré. Yo vivo
deseo de mi Dios, esparciendo la semilla que Él nos dio y animando a otros para la misión. Trabajaré y el rebaño que me ha dado cuidaré. Donde quiera que me encuentre yo seré luz a sus vidas, guía a su fe.